Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, nosotros los predicadores tenemos una costumbre y es el saludo. Yo le invito para que el saludo al que tiene a su lado, para que demos tiempo a algo especial que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Vélez, soy el pastor en Dos Quebradas de la Iglesia Fe y Esperanza, en el sector de Valer, por el Parque Valer. Y bueno, volver aquí a la casa, yo nací aquí de dos maneras. Físicamente nací en este lugar, mi mamá y mi familia, todos, mi familia Cifuentes, somos de aquí desde los inicios de la iglesia. Aquí nacimos varios de mis primos y yo también nací acá. Y nos formamos algunos ministerialmente acá al lado del pastor Arboleda, que él es nuestro papá espiritual. Hasta que llegó la etapa en nuestra adolescencia, juventud, bueno, no tan jóvenes, pero ya en la parte adulta, cuando fuimos enviados a ir a colaborar en la obra en Fe y Esperanza Pinares, al lado del pastor Juan Carlos Mora. Allá estuvimos cerca de 7, 8 años, hasta que surgió la idea de abrir una nueva obra en Dos Quebradas. Y nos fuimos para Dos Quebradas con mi esposa, mi hijo que está por acá. Ponte de pie, Miguel. Ese es mi hijo. Y llevamos ya el otro mes vamos a tener nuestro 6º aniversario. Y Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy fiel. Pero ahorita que estamos acá, yo estaba pensando en algo y decía, definitivamente hay lugares que se convierten en semilleros. Hay lugares que Dios levanta para transformar una nación. Hay lugares que Dios levanta para levantar adoradores, bueno, muchas cosas. Pero el centro evangelístico, la central, es un semillero en el cual Dios ha levantado a muchos, porque no somos pocos, muchos que hemos salido de este lugar para otros lugares a llevar la obra de Dios. Así que para los jóvenes de acá y para los de la misión panamericana, hermanos, estamos en el lugar correcto. Amén. Una vez yo me acuerdo que teníamos una reunión con el pastor Arboleda, y en la reunión él empezó a preguntar: bueno, ustedes si alguna vez se fueran de la misión, ¿para dónde irían? Yo creo que me preguntó a mí, yo le dije: pastor, yo no me iría para ningún lado, porque esta es mi casa, yo me siento feliz bajo la cobertura de la misión panamericana. Así que yo les quiero decir a todos: siéntanse honrados, siéntanse felices de hacer parte de esta maravillosa familia que es la misión panamericana de Colombia. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Y antes de compartirles, voy a decir la palabra que dicen todos los predicadores cuando la dicen, es que se van a demorar un rato. Y eso lo dicen casi siempre cuando llevan como una hora del mensaje. Yo lo voy a decir de una vez para tratar de no demorarme mucho. Ya hasta el último punto y termino. ¿Listo? Este es el último puntico y termino, porque ya el tiempo se nos fue. Pero sí le invito para que cierre un momento sus ojos y haga una oración conmigo. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, ponemos este espacio delante de ti, Señor. Y todo lo que se ha hecho en esta reunión, cada canción, cada melodía, cada tonalidad, Señor, la obra de teatro, todo lo que han hecho los jóvenes y los muchachos acá, lo han hecho por amor y pasión a ti, Señor, y por pasión por una ciudad. Yo sé que tú estás obrando, Señor, y todas las oraciones que se han hecho durante tantos años, tú las tienes en tus manos. Y ha llegado la hora, y ha llegado el tiempo donde verán nuestros ojos lo que muchos hombres hace muchos años sembraron con lágrimas. Nuestros ojos lo van a ver con regocijo y con alegría, Señor. Jóvenes de influencia, iglesias de influencia, que vamos a influenciar todas las esferas de la sociedad, Señor. No unas áreas, sino todas las áreas. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Muy bien, el mensaje que les voy a compartir, yo le puse un título. Estuve revisando en una Biblia que yo tengo, donde aparecen algunas palabras hebreas, y entre todas las palabras me encontré una que me llamó mucho la curiosidad. Y sabe, tiene que ver mucho con lo que ustedes están realizando en este lugar de ser influencia. Y el título de este mensaje, si usted es de los que les gusta tomar apuntes o es muy bueno para la memoria,
lo he titulado Generación Darash. Generación Darash. El Darash es D-A-R-A-S-H. D-A-R-A-S-H. Darash. Generación Darash. ¿Cómo se llama el mensaje? No, pero todos. ¿Cómo? Ok, no se lo olvide. Generación Darash. Y yo quiero empezar este mensaje dándole una reflexión a usted de algo que me he dado cuenta durante este tiempo que he estado pastoreando la iglesia. Y al ver que la juventud a muchos de nosotros ya nos está dejando atrás, sin decir que seguimos siendo jóvenes por dentro y todo el asunto, pero cuando yo me miro al espejo me doy cuenta que mi hermosa cabellera se ha ido cayendo poco a poco, que mi barba ya no es la misma, sino que está llena de canas, que vamos cumpliendo años y ya no somos los mismos muchachos de 22, de 25. Algunos nos quedamos en los 30, otros siguieron del chorro, pero bueno, nos damos cuenta que la vida ha cambiado. Y yo me puse a mirar y me he dado cuenta, hermanos, de que en la historia de la humanidad nunca antes se ha vivido tiempos como estos. En ninguna otra etapa de la humanidad se han vivido tiempos como los que estamos viviendo nosotros, como los que les tocó vivir a esta generación, como les tocó vivir a ustedes, como nos tocó vivir a nosotros. Esta es una generación trascendental y es una generación que ha vivido lo que ninguna otra generación en ninguna época de la historia, ni siquiera en el tiempo bíblico, pudieron vivir ni vivieron. A nosotros nos tocó vivir tiempos completamente diferentes. Esta es una generación que día a día se está desbordando en un abismo mortal. Yo no sé si usted ha notado eso, pero cada vez, cada año que pasa, cada década que va pasando, nos damos cuenta que estamos en una generación que se está deslizando y se está yendo a un abismo poco a poco, un abismo mortal. Una generación cada vez más escéptica de Dios. Vemos que cada año que va pasando y que vamos cruzando, nuestros jóvenes cada vez se vuelven más escépticos de Dios. Ya vemos nosotros que Dios se está convirtiendo en un segundo plano. Ya no se está convirtiendo en una necesidad, sino que Dios es un segundo plano para muchos. Dios se ha vuelto en un concepto de religión. Dios se ha vuelto en un concepto de una ideología. Pero los jóvenes de esta generación cada vez se vuelven más escépticos del Señor. Es más, la universidad los prepara para que sean escépticos de Dios, para que nieguen la existencia de Dios. Los bombardean por todos lados. O sea, estamos en una generación difícil, en una generación muy complicada. Nos damos cuenta que estamos en una generación cada vez más distante del Creador. Cada vez nos alejamos más de Dios. Cada vez nos estamos alejando más de la devoción. Cada vez nos alejamos más de la intimidad con Dios. Cada vez nos alejamos más de la relación con Dios. Entonces eso es lo que yo he estado notando. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado a pensar en esto, a meditar en esto, y ha visto cómo nuestras generaciones, como esta generación es una generación que definitivamente está siendo muy bombardeada. Yo quiero decirles a ustedes que están en este lugar, los felicito. Ustedes son muy valientes, y más en esta fecha que empezaron las fiestas de la cosecha y que hay tantas cosas. Hay jóvenes valientes acá que han decidido que aunque el mundo les ofrece tantas cosas, tantos placeres, nosotros hemos decidido estar en el mejor lugar, buscando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Me llama mucho la atención algo que pasó en Mateo capítulo 24. ¿Tienen su Biblia o no? Bueno, los dos que tienen la Biblia, por favor, háblanla. En Mateo capítulo 24. Vale la Biblia en celular si la tiene, pero que no sea WhatsApp, por favor. En Mateo capítulo 24, verso 36. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí lo tienen o no? Ok, lea conmigo desde el versículo, no, vamos a leer desde el versículo 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando? Ya conmigo, Jesús. Jesús tiene una charla y tiene uno de sus mensajes, una de sus prédicas, y en la prédica le está hablando principalmente a sus discípulos, y ellos le hacen una pregunta especial. Le dicen: Señor,
¿Cuándo va a suceder? ¿Qué va a pasar antes de que sea el fin de todo? Antes de que regreses, todo el asunto. Y el Señor le dice: ok, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras nos pasarán. Y dice el 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Él le da una claridad a ellos y les dice: efectivamente va a haber un final para todas las cosas y va a haber un juicio eterno. Eso no le caiga menor duda de que va a venir un final para toda la humanidad. Pero el Señor les dice a ellos: nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo sabe. Es más, Él lo deja más claro y dice: ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en el cual van a suceder estas cosas, en el cual va a venir el Señor por segunda vez por su iglesia. Nadie lo sabe. Él deja claro ese punto, lo deja muy claro. Por eso usted no coma cuento. Yo me acuerdo cuando estábamos acercando al año 2012, ¿se acuerdan? ¿Qué es que dicen que se va a acabar el mundo, que esto, que lo otro? Y mucha gente vendió sus casas, vendieron sus cosas porque creían que se iba a acabar el mundo. Pero la Biblia es clara y la Biblia dice: nadie sabe ni el día ni la hora cuando esto va a suceder. Pero mira lo que le dice el Señor, que es lo que a mí me llama la atención. Le dice: mas como en los días ¿de quién? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él le da a ellos una prueba, o les da una señal clara del fin de todos los tiempos, del día en cual va a venir el Señor a juzgar las naciones de la tierra. Y les dice: lo primero que va a pasar, y yo le voy a hablar de dos cosas que van a suceder antes de la venida del Señor. Lo primero que les dice es: cuando ustedes vean que esto está como en los días de Noé, prepárense, porque quiere decir que los minutos, los segundos del reloj de Dios se están acercando al final. Cuando vengan los días como los días de Noé. Ahora, ¿qué pasaba en los días de Noé? Algo que se desató en los días de Noé, algo que empezó a surgir en los días de Noé, fue un espíritu llamado un espíritu de inmoralidad. Inmoralidad. Ese fue el espíritu que surgió, que se levantó y que comenzó a moverse en toda la tierra cuando Noé, y cuando el Señor juzgó a la tierra por lo que estaba sucediendo con Noé. Ahora, cuando yo leí esto de otra manera y lo sentí de otra manera, yo me puse a investigar. A mí me gusta ver mucho las estadísticas. Le quiero leer una de las estadísticas de algo que me llamó la atención. En el libro de Génesis, Dios creó al hombre y creó dos géneros, masculino y femenino, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? Digan algo, por Dios. Bueno, amén. No se duerman, se lo suplico. Listo, ese es el orden de Dios. Eso es lo correcto y eso es lo que Dios estableció. Ahora, escucha estas estadísticas. En el año 2018, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2018 reconoció 112 géneros. Yo no sé cuáles son. Por ahí había una lista, a mí se me perdió, no era capaz ni de leerlo ya. Unas trabalenguas. Dios estableció hombre y ¿qué? Mujer, ¿sí o no? Ahora, en el 2018, mire el espíritu de inmoralidad. En el 2018, la Organización de las Naciones Unidas, que es la más alta entidad que existe a nivel mundial, reconoció 112 géneros. O sea, algo no anda bien, para nada bien, ¿sí o no? Para nada bien. Ahora en la tarde estaba haciéndole cambiar el aceite al carro. Entonces me sentí y había una revista. La revista se llama Muy Interesante. La abrí y me puse a ver algo que me llamó la atención. Y era una señora. La señora de Inglaterra decía, bueno, ya les cuento quién es la señora. Cuando comencé a leer, una señora muy, muy simpática ella. Luego decía, ella está demandando al Estado porque le está pidiendo al Estado que le efectúe una operación porque ella quiere ser una yegua. Mire, qué locura, ¿no? Quiere ser una yegua. Entonces ella quería operarse y la entrenan, le ponen el bozal y paga porque quiere ser. Y ella dice que quiere ser una yegua. Cuando seguí leyendo, resulta que ya tenía una operación. ¿Sabe qué operación tenía? Cambio de género. Era un hombre y se había convertido en una mujer. Pero lo curioso de esto es,
Cuando yo estaba en mi adolescencia, hermanos, esto nos causaba no risa, sino vergüenza, nos causaba pena ajena. Pero ahorita nos estamos acostumbrando a ver tantas cosas que se está volviendo algo normal para todos. Entonces, mire, 112 géneros. La segunda industria que más dinero genera es la pornografía, después del narcotráfico. La pornografía es la segunda industria que más dinero está generando a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque encontré algo muy interesante y dice que la droga más adictiva que existe, más que la heroína, se llama la pornografía. Y usted la tiene a la vuelta de un clic en su celular. Los que estamos jóvenes, más adultos, recuerdan para nosotros el problema que era una película triple X, ¿sí o no? Eso era un problema, conseguirse esas vainas por ahí, o una revista, eso era un problema. Y si usted encontraba eso, le tocaba meterse en la catatumba, le tocaba meterse bien escondido. Eso era una cosa terrible. Ahora la tenemos solo en nuestro celular. El espíritu de inmoralidad. Ahora escuche esto. El año pasado 23.422 matrimonios decidieron dar por terminadas sus uniones. En un porcentaje entre el 2017 y 2018 de 23.053 parejas rompieron su relación. O sea, el nivel de divorcios se elevó a una potencia muy alta. En contra del hogar, todo va en contra de lo establecido por Dios. Dios estableció un hogar para siempre. Ahora cuando usted se casa, usted va con la segunda opción. Usted ya no se casa para toda la vida. Usted se queda con la opción, no, pues si no funciona, cada uno tome su maleta y se va, ¿sí o no? Si no funciona, pues pastor, vamos a darnos a ver, vamos a mirar si nos funciona la cosa. Pero si no nos funciona, pues que ella va por su lado y yo por mi lado, pues cada uno elige. Se nos está olvidando los principios de Dios y su palabra. Mira el mundo en el que estamos, cómo la cosa está cogiendo una fuerza complicada. Le quiero leer algo más, si me lo permite. Dice, por departamentos, el año pasado Cundinamarca tuvo 6.307 divorcios, Valle 3.961 divorcios, Antioquia 2.765 divorcios, Atlántico 1.218 divorcios y Risaralda 1.190 divorcios en un año. Esto es algo que nos debe mover las fibras, ¿cierto? Algo tiene que producir. Algo más del espíritu de inmoralidad, la corrupción. ¿Quién no sabe qué es corrupción? Si la vivimos constantemente, ¿sí o no? Ahora estamos en momentos trascendentales para nuestra ciudad, donde se van a elegir los futuros concejales y gobernadores y alcalde. Si nosotros no lo hacemos con conciencia, hermano, esto sigue igual. Pero la corrupción ha llegado a niveles terribles. Yo saqué algunas cosas, mire, le voy a leer algunas ahí rápidamente para que usted lo tenga en cuenta. Ya le voy a decir por qué el nombre de Arash. Agroingreso seguro. La Fiscalía General de la Nación aseguró que los contratos celebrados entre 2007 y 2009 por un monto total de 288 millones de dólares. Eso fue lo que nos tumbaron. A todos, a usted, a mí, a todos. Reficar, con un sobrecosto de la obra estimada en 4.000 millones de dólares. Interbolsa empezó el proceso por la deuda con la compañía, con el banco español BBVA, de 20 millones de dólares. El carrusel de la contratación en Bogotá, 156 millones de dólares. Y Obredech costó un estimado de 2.500 millones de dólares, que ahora nos toca pagarlos a nosotros. Ustedes han escuchado las noticias, ¿sí o no? Eso se llama, con efectos, corrupción. Eso se llama corrupción. Y eso es un espíritu. La corrupción viene con la inmoralidad, pero también está la corrupción en el liderazgo. Acompáñame a 2 de Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Sabe qué es esto? La corrupción en el liderazgo. ¿Sabe que algo que está matando realmente a la iglesia es el testimonio que se está dando dentro del liderazgo de la iglesia? Y no estamos entendiendo que si nosotros queremos ser influencia para el mundo, tenemos que ser influencia con nuestra manera de vivir. Yo le hablaba con una persona y yo le decía: mire, las palabras se las lleva el viento, tarde o temprano. Las palabras se van, pero lo que permanece en una persona será su testimonio, su manera de vivir, su manera de actuar. Dios quiere que se levante una generación, sí, que influencie. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos a influenciar nosotros? Ay, pastor, vamos a salir a evangelizar. Maravilloso. Ay, pastor, vamos a tocar puerta a puerta. Usted verá si lo hace así. Ay, vamos a hablar en los colegios, en las universidades. Bien, lo aplaudo, muy bueno, todo eso está bien. Pero escucha lo que le quiero decir. Lo que más va a influenciar será su testimonio, su manera de vivir. Eso es lo que más va a hablar de nosotros como cristianos. Que seamos de verdad como era Daniel, el profeta Daniel, que entre todos los sabios lo hallaron a él 10 veces mejor. 10 veces mejor en lo que hacía, en su inteligencia, en su sabiduría, en su honestidad, en cómo manejaba los recursos. Él era 10 veces mejor. Entonces, la corrupción también se ve en el liderazgo, en la iglesia. Muchas cosas vemos nosotros que se están haciendo tapadas y ocultas por los líderes. Y yo quiero que usted entienda el día de hoy: tarde o temprano, dice la Biblia, todas las cosas saldrán a la luz delante del Señor. Otra cosa que tiene que ver con ese espíritu de inmoralidad es el culto al cuerpo. Y mire, Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que cuidar el templo del espíritu, que es el cuerpo, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta hacer ejercicio? Con razón. No, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse. Pero mire, nunca antes se había visto tanta obsesión por el físico. Una cosa terrible por el físico. Encontré en internet que hay una mujer que tiene 65 cirugías plásticas. Y la entrevistan y decían: yo necesito más. ¿Por qué? Porque hemos vuelto del cuerpo un culto, una religión. Y la Biblia sí habla de cuidarnos, pero nunca el cuerpo tiene que ser para nosotros más importante que el Señor. Bueno, voy un poquito más rápido. Y el segundo espíritu que va a suceder, yo lo encontré en Lucas capítulo 23. Acompáñenme ahí rapidito. Lucas capítulo 23. Bueno, lo voy a resumir. Aquí es cuando Jesús lo están juzgando y está con Pilatos y todo el mundo ahí. Él tenía que soltar a uno de los presos porque era la ley, y ellos lo hacían de esa manera como un acto de gracia. Jesús no había cometido nada y él les dice: bueno, les entrego a Jesús. Y dicen: no, entréguenos a Barrabás, ¿se acuerdan? Y entréguenos a Barrabás, queremos que nos entreguen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Bueno, le entrega a Barrabás. Ahora, ¿quién era Barrabás? Barrabás era un asesino, un homicida, y tenía el espíritu de sedición. Ahora, este espíritu que manejaba Barrabás se define de dos maneras: homicida, o sea, asesinos. Es el espíritu que tiene que ver con la muerte espiritual y muerte física. Miren, hermanos, yo quiero rápidamente decirles esto: no hay nada peor que la muerte espiritual, el espíritu de estupor, la pasividad espiritual. Y una de las cosas que está entrando en la iglesia al día de hoy es la pasividad. No tenemos discernimiento, se ha perdido el discernimiento. Ya cualquier cosa entra en la iglesia. Ya no filtramos las cosas que no deben entrar, sino que las permitimos y dejamos que entren. Y es el espíritu que nos lleva a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, pastor, eso es normal. Es que estamos en una nueva dispensación, esto que lo otro. Ojo, porque Dios no vende su palabra ni la negocia con nadie. Ok, Dios no negocia su palabra. Tiene que ver con la frialdad, la sequedad. Y dos, la muerte física.
hemos visto que la muerte se ha vuelto una solución para los jóvenes. Yo no sé usted qué siente al ver jóvenes que se están suicidando en estos días, que están acabando con su vida. Jóvenes 19, 18, 15 años que dejan una carta y se suicidan porque tienen ausencia de un padre, una ausencia de una madre o un amor que lo dejó, lo abandonó. Y la solución más inmediata es acabar con su vida. Se disparó el índice de suicidios. Pero también estaba el espíritu de sedición en él, que era levantarse contra las autoridades, era la rebelión. Y usted recuerda que la rebelión es un pecado condenado directamente por el Señor. En número 16, no lo busque, la Biblia dice que un día se levantó un hombre llamado Coré, y él empezó a murmurar contra el líder que era Moisés. Y dijo: pero si Dios habla a través de Moisés, pues a través de nosotros también habla. Y él comenzó a levantarse y trajo líderes, y todos se levantaron en contra de Moisés, el líder que Dios había colocado. Y un día se levanta Moisés, guiado por el Espíritu Santo, y les dice: ¿sabe qué? Si es verdad lo que ustedes dicen, va a suceder eso. Y si no es verdad, la tierra va a abrir su boca y se los va a tragar a todos ustedes. Efectivamente, Dios juzgó a Coré y a todos los que lo seguían, y todos fueron tragados vivos por la misma tierra. ¿Por qué? Porque se levantaron contra las autoridades. Una cosa es que nosotros no estemos de acuerdo con algunas cosas. Otra muy diferente es levantarnos en contra de las autoridades que Dios ha establecido. Y yo quiero que nosotros entendamos como jóvenes, que nosotros los jóvenes necesitamos tener siempre una guía, un mentor, una persona que nos guíe. Pero nosotros tenemos que estar unidos a nuestro líder. Dios conoce la actitud con la cual hacemos las cosas. Y le cuento algo rápido en cuanto a esto. Miren, un niño escuchó en la escuela dominical que todo lo que él debía hacer, lo debía hacer como para Dios, y que para Dios todo se tenía que hacer bien hecho. Cuando el chico llegó a la casa, el papá le dice: hijo, tráeme los zapatos que necesito salir. El niño se fue. Cuando iba a salir de la habitación del papá, se acordó del mensaje, empezó a limpiar los zapatos del papá. Y pasaron 15 minutos, 20 minutos, media hora, y nada que el niño venía. El papá se fue bravo. ¿Qué este niño tan desvenido? Cuando llegó a la habitación, el niño estaba sudando, con un trapo en sus manos, y denle brillo a los zapatos. Entonces el papá le dijo: ¿pero usted qué le pasó? ¿Ya están limpios? Y él le dijo: no, papá, es que yo escuché hoy en el culto que todo lo que yo hago lo debo hacer como para Dios y no para los hombres. Y si estos zapatos son para Dios, yo se los quiero dejar impecables. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú te das cuenta que tener un líder, que tener un pastor, vale la pena. Siempre estar bajo autoridad. ¿Amén o no amén? Quiero ir terminando y le digo esto también. Definitivamente, hermanos, esta generación es la generación que yo identifico donde más problemas, luchas y dificultades tienen. En el área sexual, en el área física, en el área económica. Tenemos una lucha constante, mucha presión, mucha dificultad, mucha lucha en medio de nosotros. Pero le tengo una noticia. Romanos capítulo 5 verso 20 dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la influencia, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo creen o no? Ahora, esta generación que se está levantando en medio de nosotros, en medio de esta atmósfera difícil, en medio de esta atmósfera de pecado y de tantas cosas, será llamada la generación Darash. ¿Qué quiere decir Darash? Darash es una palabra hebrea que dice la persona que busca. ¿Y saben qué les quiero decir en esta noche? Esta generación es la generación que va a buscar a Dios con intensidad. Amén. Con fuerza. A pesar de cualquier cosa lo vamos a buscar. Pero también Darash quiere decir que sigue las pisadas. Y yo entendí algo, y escúcheme bien. Esta generación, ustedes
Ustedes que están en esta generación, en medio de dificultades, de luchas y de problemas, Dios te da un mensaje. Tú eres la generación Darash. Quiere decir la generación que sigue las pisadas del Maestro, que sigue las pisadas de Jesús, que sigue las pisadas del Señor. Y aunque otros te muestren otro camino, y aunque otros te muestren otra solución, y aunque otros te muestren otras cosas, tú siempre seguirás el camino que es el camino del Señor. Amén. No importa nada, seguiremos las pisadas del Maestro. Pablo lo decía, y Pablo decía claramente: no, imíteme, síganme, mírenme a mí, porque yo imito al Señor. Yo sigo las pisadas del Señor. Muchachos, jóvenes, la diferencia la harán ustedes, no por una prédica maravillosa. No piense tanto en actitudes, piense en seguir las pisadas del Maestro. Sígalo a Él, camine como Él caminó, siga las pisadas del Señor. Esa es la generación Darash. Y lo tercero, generación Darash es una generación. Darash quiere decir algo que es verdadero. En otras palabras, Dios está levantando una generación verdadera, no falsa, no de mentira, sino jóvenes verdaderos, jóvenes que dicen lo que son, jóvenes que son auténticos, que no tienen que imitar a hombres, que no tienen que hacer lo que hacen los otros para caerle bien a los demás, que no tienen que imitar a los otros para hacer un espectáculo o un show. Ay, es que lo hicieron así, ay, es que tenemos que vestirnos así, ay, es que si el motilado del momento es este, ay, es que los pantalones tienen que ir caídos, ay, es que esto que el otro. No, somos una generación auténtica. Amén. Auténticos. Dios te ha dado a ti algo especial. Tienes algo especial. Dios puso en tus manos algo especial y solamente lo tienes tú. Y solamente lo puso Dios en tus manos. Lo que tenemos que hacer es creerlo en nosotros. Y si somos la generación Darash, somos una generación auténtica y verdadera. Amén. Somos auténticos. Y cuando hablamos de auténticos es que sí, el mundo va a identificar que usted es influencia. El mundo va a identificar que usted es hijo de Dios. El mundo va a identificar que ustedes aman de verdad al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son esa generación Darash? ¿Cuántos son esa generación Darash? Jóvenes de influencia. Donde tú estés, donde Dios te ponga, recuerda esto: tú eres una generación diferente. Tú no puedes ser igual al mundo. Tú no puedes hacer lo que hacen ellos. Tú no puedes ser similar a ellos. Tú tienes que ser diferentes. Y para terminar, recuerdo algo cuando aquellos jóvenes allá en el libro de Daniel fueron llevados delante del rey. Le dijeron: ustedes, ¿por qué adoran a Dios? Si ustedes saben que el edicto dice que cualquiera que adore a un Dios o que se incline delante de un Dios que no sea el rey va a ser echado en el foso, en el horno de fuego. Pero ellos se levantaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran una generación Darash. Ellos eran una generación diferente, que a pesar de la circunstancia no negaron su fe. Y esta es esta generación que no vamos a negar nuestra fe. Aunque caigas, levántate. Aunque falles, levántate. Cree en el Señor, confía en el Señor, pero no niegues jamás tu fe. Amén. ¿Cuántos son esa generación Darash? Den un aplauso al Señor. Bueno, el mensaje era mucho más largo, pero el tiempo se nos fue. Vamos a estar en pie, ¿le parece? Ser diferentes y generación diferente no se habla de lo material. Ser diferente no es la fama. Ser diferencia no es la popularidad. Ser diferente es tener a Jesús en el corazón y demostrar que tenemos a Jesús en el corazón. Eso es una generación diferente. Yo quiero que antes de orar, si usted ha recibido esta palabra y usted sabe que Dios le habló y usted quiere ser esa generación Darash, esa generación de influencia, venga un momento aquí al frente. Vamos a hacer una oración, ¿le parece? Y a través de esa oración simplemente le vamos a decir eso a Dios. Le vamos a decir: Señor, yo quiero ser verdadero. Le
Llama al Señor, yo quiero ser auténtico. Llama al Señor, yo quiero ser de influencia. Y levanta las manos. Señor, aquí estamos. Mira, estos jóvenes, Señor, ellos han sido convocados en esta noche con un objetivo: influencia.